Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña a su programa Índice Económico. Está con nosotros Darío Celis. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y vía Zoom también está María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches, Darío. Pues bueno, sin más preámbulo, comentar que es el mes del testamento, en septiembre concluye, pero hay beneficios importantes que usted debe conocer. El Fondo Monetario Internacional consideró que el gobierno mexicano debería reorganizar el gasto público, postergar la construcción de Dos Bocas y evaluar una reforma fiscal a mediano plazo. Después de conocer el plan de infraestructura anunciado por el gobierno, instituciones financieras redujeron su previsión de crecimiento del PIB para 2021 de 3.5 a 3.4%, así lo reveló una encuesta de Citibanamex. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descartó se aplique el ingreso básico universal debido a la baja recaudación tributaria. En tanto, diputados aprueban en lo general la extinción de fideicomisos en el Pleno. La Secretaría de Turismo informó que de enero a agosto la llegada de turistas de Estados Unidos a México se redujo 58% y se estima que al cierre del año la caída sea de 50.7%. En México todavía hay una escasa cultura en la elaboración del testamento. Este es un documento fundamental para preservar el patrimonio de las familias. Vea lo que le preparamos. La realización del testamento permite tener y dejar en orden la sucesión del patrimonio, así como nombrar a las personas que se queden al cuidado y educación de los hijos menores de edad, designándoles un tutor. De acuerdo con datos del INEGI y el Colegio de Notarios, solo 1 de cada 500 mexicanos cuenta con este documento, lo que refleja la baja cultura testamentaria en nuestro país. El testamento permite conocer tu voluntad, facilitando el trámite sucesorio y ahorrando tiempo y dinero a tus herederos en el proceso de adjudicación de los bienes a su favor, además de no dejar inmuebles en el olvido que después son incobrables para los beneficiarios y rematados por un valor inferior. Desde el 2002, la Secretaría de Gobernación ha impulsado de manera conjunta con el notariado mexicano campañas para facilitar la elaboración del testamento, que tiene la finalidad de proteger a la familia y a su patrimonio. Vamos a platicar con el notario Armando Javier Prado. Él es delegado presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano esta noche, a quien saludamos con mucho gusto. Abogado, ¿cómo está, Armando? Muy buenas noches. Buenas noches, saludo con mucho gusto, Marilena, en el estudio Rogelio, a ti, Darío. Gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, pues ya se cumplió este mes tradicional para trabajar, avanzar en lo que es el testamento. ¿Por qué no nos platicas cómo estamos en México en materia de cultura sobre este documento que es fundamental? Mire, te comento, según datos del INEGI, 1 de cada 20 mexicanos en edad para testar ha hecho su testamento. Desde el año 2003 se creó este programa Septiembre, Mes del Testamento, para fomentar una cultura que efectivamente, como bien lo mencionas, no existe en el país. Lamentablemente, y según los propios datos del INEGI, el 30% de las propiedades en el país no tienen un dato de un testimonio que tengamos expedido a persona cierta. Es decir, que si está a nombre del abuelo, el bisabuelo o el padre que ya fallecieron, no tiene título de propiedad ahorita reciente. Eso lleva un menoscabo del 30% del valor de la propiedad. Si lo aplicamos a los 30 millones de propiedades que hay en el país inscritas, tendríamos que 10 no tienen título legal. Si lo aplicamos a un costo, un ejercicio muy sencillo de un costo de una propiedad de 300,000 pesos, quiere decir que 3.6 billones de pesos están en riesgo en el patrimonio de los mexicanos. Se ha convocado a toda la nación siempre durante los últimos 18 años en este llamado Septiembre, Mes del Testamento. Sin embargo, este año ha sido distinto para todos, con una nueva modalidad que tenemos en esta modernidad, y se ha aplicado que este testamento perdure durante los meses de septiembre y octubre en la mayor parte de los estados. Sin embargo, hay estados como el mío, como en Coahuila, que permanecerá hasta el mes de diciembre. En este formato de testamentos, el Colegio Nacional por Mi Conducto firmó un convenio el año pasado con la Secretaría de Gobernación respecto a las Fuerzas Armadas, dándole la exención en una condonación del 100% a todas las Fuerzas Armadas de Protección Civil, bomberos, guardias, ejército, marina, etcétera. Toda aquella gente que se preocupaba por la seguridad del mexicano. Y en este año se firmó a lo que llamamos nosotros el Ejército de la Salud,
el que está conformado por los hombres y mujeres de cofia y bata blanca, por el personal administrativo, el de intendencia, camilleros, enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores. Es en todo el país. Este testamento, que es ahora gratuito para ese ejército de la salud, permanecerá hasta que termine la pandemia y con una prórroga de 2 meses posteriores a esa fecha decretada oficialmente por la Secretaría de Salud. Dentro de estos cambios que estamos viviendo de frente al COVID, ¿qué más viene? ¿Cómo se está viviendo? Sabemos que hay nuevas reglas en materia de notarías, en materia de testamento. Efectivamente, Marilena, ahora se hace previa cita. Se le envía el formato de los 32 entidades federativas, solamente 12 tienen testigo, las demás exclusivamente irá el testador, como en la Ciudad de México exclusivamente va el testador. Entonces es más sencillo, pero en aquellos estados como el mío, donde tienen que acudir los 3 testigos con el testador, se les envía el formato una vez revisado por el testador. Una vez que ellos lo avalan y que nos dan el visto bueno, se imprime, se les da una cita y no debe llevar más de 15 minutos entre lo que se lee la última disposición que fue dictada por ellos y la firma del testamento. En la Ciudad de México yo creo que bastarán 5 minutos, pero en el resto de los estados hablamos de 15 minutos cuando mucho, en lo que llegan a la notaría. Una vez que resuelven y que ven que el formato es el mismo y fue el mismo instrumento que se les envió, el que ellos revisaran, lo firman y estarán yendo a su casa con el testamento en no más de ese tiempo. Le repito, 15 minutos en los estados que hay testigos, 5 minutos en los estados que no hay testigos. Abogado Prado, buenas noches. ¿En qué medida, a partir de toda esta crisis sanitaria, pues el tema digital puede incorporarse en la elaboración de los nuevos testamentos? Yo creo que estamos recabando todos los datos hasta la firma. La firma tiene que ser presencial. El ante mí comparece, doy fe y certifico que se construye ante mí, no lo puedo quitar. Alguien hablaba de un protocolo, el protocolo de Quebec, que se estaba confirmando en algunos países. Sin embargo, es mediante una cámara, mediante el Zoom, que yo puedo recabar la firma de ahora sí el testador, pero nadie me está asegurando que atrás de esa cámara, a un lado de él, esté obligado el testador a firmar. Entonces tiene que ser en la presencia del notario. El notario podrá acudir a la casa del testador, al hospital donde se encuentra el testador, en cualquier parte, pero siempre en la presencia de nosotros. Híjole, pues sí está complicado entonces, ¿no? Porque con esta pandemia del COVID debió haber sido muy difícil que la gente pudiera hacer su testamento pues en este año. Pues básicamente nosotros hemos atendido más que el año pasado. En estos últimos 20 días, la gente ha estado viniendo, cuidando todas esas medidas de salud, haciendo esa cita previa que les comento. Pero cuando hay un enfermo en el hospital que ya no puede él salir de la cama, que ha sido dado positivo y que está muy grave, en 30 de las 32 entidades existe el documento privado, testamento privado, que es aquel que conlleva la firma del testador con firma de 3 testigos o hasta 5 testigos, según la entidad federativa. Si esa persona desgraciadamente fallece dentro del mes siguiente de que tuvo el impedimento para acudir con el notario y derivado de esa enfermedad, el testamento es válido. Entonces hemos estado proporcionando a la gente que lo ha solicitado formatos para que ellos lo hagan. Es como el testamento militar, el marítimo, donde el soldado lo hace en tiempo de guerra o en el mar cuando no hay un notario. No están impedidos de ejercer esa voluntad y poder disponer de los bienes. El testamento siempre es el testimonio de la voluntad, es un acto personalísimo, es revocable y es libre, pero pues, es por aquel cual que la persona dispone de sus bienes y derechos que le pertenezcan, redactando en la presencia de un notario o ante los testigos. Entonces, lo que hemos hecho es validar los actos para no cerrar ahora sí la inquietud de la gente que está en el hospital y que sabe que no va a ir un notario al hospital, y menos que porque está infectado de COVID. Entonces, darle una respuesta a esa solicitud. Sin embargo, hemos visto crecer el número de solicitudes porque la gente que realmente ha visto fallecer amigos de él por COVID o por otra enfermedad, quiere poner en regla sus papeles. Javier, dentro de estas nuevas normas o de esta nueva realidad, sabemos que los notarios también están notificando a autoridades como Gobernación, Hacienda, de movimientos, compras, transacciones que estamos haciendo los ciudadanos. ¿Esto es cierto? El notario solamente da fe
y certifique los actos. Que tiene que dar avisos al SAT es mediante un declaranot que siempre ha existido. Ese no es nuevo. Que ahora, a partir del 2013, tenemos la obligación de cumplir con la unidad de inteligencia financiera también. No es nuevo, desde 2013, es para el lavado de dinero, la prevención. Entonces son datos que tenemos. Lamentablemente hemos escuchado en esta pandemia historias que no son ciertas de donaciones o la exención que se va a quitar o que pareciera que los mexicanos vamos a poder tener un solo bien y los demás serán del gobierno. Eso es falso. Eso es falso. Esas obligaciones vienen desde siempre. En la ley de lavado se obliga no solo al notario, se obliga a 18 actividades más a cumplir con esa obligación, tanto los banqueros, los vendedores de artículos de arte, materiales preciosos, los aduanales, el mismo contador, el mismo corredor público, agentes inmobiliarios. Tenemos que dar aviso de quién ante nosotros comparece, qué es lo que está adquiriendo y cómo lo adquiere, cómo lo paga. Eso es para la prevención del lavado de dinero, pero es una obligación que ya data de hace 7 años. Abogado Prado, ¿en qué medida también el número de notarías a lo largo y ancho del país es fundamental para que pues, más personas puedan acudir a hacer su testamento? Casi todos los estados tienen números clausus. Por ejemplo, en mi estado es 1 por cada 20,000 y aproximadamente en Coahuila existe 1 por cada 10,000. O sea, estamos excedidos más del 50%. Sin embargo, en la Ciudad de México siempre la crítica es que hay pocos notarios para la cantidad de ciudadanos. Sin embargo, bueno, cada entidad federativa se maneja diferente. Les quiero decir que México tiene 4,400 notarios para los 130 millones de habitantes. Indonesia tiene 11 millones de habitantes y tiene 200,000 notarías. Sí es un abismo entre país y país, pero aquí en los estados hay estados que es 1 por cada 50, en el mío 1 por cada 20 y no se cumple. Hay otros que es 1 por cada 100. Entonces será cada estado, pero siempre hay la salvedad en la ley que cuando se requieran más, se pueden utilizar los notarios. Por eso siempre hemos dicho que el notariado está comprometido con la sociedad, que es a la que se debe, porque no tiene un cobro al erario estatal o federal, y que trataremos siempre de estar del lado de ellos. Entonces, en conclusión, notario, ¿todavía se extendería un mes más el periodo para poder tramitar un testamento? Exactamente, un mes más en todos los estados y en la mayoría, como en 22 estados, hasta el mes de diciembre. Bien. Permanecerá abierto. Sin embargo, el testamento gratuito para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas, ahora sí, de salud, es por todo el año. Uh-huh. Bueno, no creo que concluya el próximo año. Bien. Porque es un sentir del notariado que se está comprometiendo. Entonces estaremos informándolos a ustedes, pero por lo pronto ustedes pueden decirle a la audiencia y con certeza que hasta el 31 de diciembre vamos a estar prestando el mismo servicio. Bien, Armando Javier Prado Delgado, presidente del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, le apreciamos mucho la entrevista. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Pues importante esto que nos comparte el presidente del Colegio Nacional de Notariado, de extender en lo que resta del año pues el tiempo para que la gente pueda hacer este documento que es fundamental, el testamento. Sí, efectivamente, Darío, falta mucha cultura en el país para el tema de la elaboración de testamentos y yo creo que habrá que recordarle a todo el auditorio que no hay que heredar problemas a nuestras familias. Eso es lo más importante. Bueno, pues María Elena Vega, muy buenas noches, gracias. Gracias, Darío, muy buenas noches, Rogelio, pásenla bien. Rogelio Varela. Buenas noches, Darío. Buenas noches, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.